¿Qué tal, ceportes? Os presento un nuevo tutorial para explicaros cómo se hace el centro de masas de una figura como esta, que es una figura compleja y está formada por dos sólidos de los que deberíamos de conocer el momento de inercia respecto de su centro de masas o su centro de gravedad. Entonces, los conceptos previos que tenéis que tener claros son los siguientes. El momento de inercia respecto del eje X tal y como está dibujado en el dibujo es este de aquí, es un doceavo de b por a al cubo, siendo a al cubo el lado que corta al eje respecto del cual estamos calculando el momento de inercia. Para el caso del I, como sería este otro de aquí vertical, este eje corta al lado b. Por tanto, ese es el lado que aparece aquí al cubo y el lado A es el otro. Entonces se pone al cubo el que corresponde con el eje de corte y en este de abajo se pone al cubo el que corresponde con el eje de corte. Teniendo claro ese concepto, vamos a hacer el momento de inercia de esta figura. Vamos a hacer primero el momento de inercia respecto del eje Y, porque considero que es más fácil, ya que el eje Y que tenéis dibujada en la pieza, este de aquí, atraviesa a las dos piezas pasando justo por el centro de masas de ambas. Conclusión, la idea sería la siguiente. El momento de inercia respecto del eje Y será el momento de inercia de la pieza 1 más el momento de inercia de la pieza 2. Según la tabla, el momento de inercia de la pieza 1, que es la que tenemos en la parte superior, es un rectángulo que es atravesado por el eje Y por su centro de gravedad y está atravesando al lado que tiene de medida 3b. Por tanto, este momento de inercia será un doceavo del lado que no es cortado, que es el b, por el lado que es cortado, que es 3b elevado al cubo. Y el de abajo, la pieza número 2, será un doceavo por el lado que no es cortado, 3b, por el lado que es cortado por el eje elevado al cubo. De esta forma, operando, nos quedaría un doceavo de b por 3 por 3, 9 por 3, 27 b al cubo, más un doceavo de 3b por b al cubo. Sumando estos valores con la calculadora, obtenemos que el momento de inercia respecto del eje Y son 5 medios de b elevado a la cuarta. Y este sería el momento de inercia respecto del eje Y de la pieza indicada. Si calculamos ahora el momento de inercia respecto del eje X, tendríamos que hacer lo mismo. Calcular el momento de inercia de la pieza 1 más el momento de inercia de la pieza 2. ¿Cuál es la diferencia? Que para calcular el momento de inercia de la pieza 1, como el eje X está desplazado de su centro de masas, buscaremos el momento de inercia conocido que pase por el centro de masas y al ser estas dos rectas paralelas, aplicaremos el teorema de Steiner con esta diferencia que hay entre el centro de masas que conozco y el eje que realmente necesito. Paso a hacerlo en la práctica. Si cogemos la pieza 1, nosotros sabemos que es atravesado por el eje X o paralelo, como en este caso. Por tanto, sería un doceavo del lado que no es atravesado, 3b, por el lado que lo atraviesa, b elevado al cubo. Pero este es respecto de su centro de masas. Como realmente el eje X está desplazado de él, tenemos que hacer una suma de dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Pues por un lado tenemos la distancia que hay
entre el eje y la base de la pieza, que es la mitad del lado 3b, o sea, serían 3b medios, y por otro lado, este medio lado b, que sería b medios. B medios más 3b medios serían 4b medios, o sea que en total son 2b. Y esa sería la distancia que hay entre el eje que pasa por el centro de masas, del que conozco el momento de inercia, y el eje verdadero, que es el x, respecto del que me están pidiendo el momento de inercia. Por eso aplicaremos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner será el producto de la masa por la distancia al cuadrado. Y luego aplicamos el momento de inercia de la pieza 2, que esta sí que es atravesada por el eje x por el centro de masas, por tanto ahí no se aplica Steiner. Entonces sería un 12avo del lado que no corta, que sería el b, por el lado que es cortado por el eje, que serían 3b elevado al cubo. Operando un poco la expresión, tenemos en la primera parte un 12avo de 3 por b y por b al cubo. La masa, como realmente no me la están dando, vamos a suponer que es de densidad 1 y sería como el área por la densidad superficial. Entonces el lado de la pieza que estamos considerando es del lado b por 3b, o sea que sería b de alto y 3b de ancho por la distancia entre los ejes que hemos comentado antes, que era 2b, todo ello elevado al cuadrado, más un 12avo de b por 27b al cubo. Entendiendo que esta es la parte que corresponde al sólido 1 y sería el momento de inercia respecto de un eje que pasa por su centro de gravedad más Steiner. Y este otro término sería el momento de inercia de la pieza 2, que no hay que aplicar Steiner porque el eje X pasa por su centro de masas. Utilizando la calculadora nos quedaría que el momento de inercia respecto del eje X es 29 medios de b elevado a 4. Pues espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y que os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo, chao.